Muy buen día en esta mañana para todos. Deseándoles un feliz día para todos. Me llegó el tintico. Gracias. Eh, Estamos en este momento aquí sin energía eléctrica, así que de pronto la señal, los datos no van a ser muy eficientes, pero igual, vamos a seguir hacia adelante con el mensaje del día de hoy, el estudio que tenemos sobre las dispensaciones. Pero me trajeron el tintico de la mañana. Entonces, disfrutemos del tinto de hoy. Bien, vamos a cantar. Tengo acá en el libro de los Salmos, busquemos el Salmo 34. Salmos capítulo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Otra vez. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecemos a Jehová y él nos va a librar, nos va a ayudar. Hay que tener la fe y la creencia, ¿verdad? Bien. Vamos a terminar el tinto. Continuamos entonces con el estudio de las dispensaciones, ya finalizando la quinta dispensación. Y recordando un poquito, las dispensaciones son todos los pactos que hizo el Señor con el hombre a través de toda la historia. Y siempre el pacto son para cosas buenas, para beneficios. El hombre siempre tuvo buenos beneficios de parte de Dios, pero viene la caída, ¿verdad? Hubo politeísmo y hablaron muchas veces contra Dios. Y entonces luego viene la disciplina y suceden muchas cosas. Entonces, en este caso, vamos a terminar, ya estamos para terminar la quinta. Son 7 dispensaciones y nosotros estamos viviendo la sexta dispensación. Entonces, les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más, Señor, nos colocamos en tus manos. Te pedimos sabiduría, entendimiento para comprender el mensaje que nos traes a través de tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, esta quinta dispensación es llamado esta cuarta parte, el periodo interestamentario, como un trabalenguas. Es el testamento, pero algo entre los testamentos, ¿verdad? Entonces, hablamos que el profeta Daniel, o lo leímos, que el profeta Daniel, por revelación de Dios, ¿verdad? Se enteró sobre los imperios cuando adivinó el sueño y dijo que había una gran estatua dividida en sectores por material, la cabeza de oro, los pechos de plata, y ahí seguía bronce, hierro y barro. Entonces vendría Babilonia, que fue un imperio desde el año 612 hasta 539 a.C. Recordemos que las edades va de mayor a menor, 612 a 539.
Luego vino el imperio medo-persa, de acuerdo también a como la estatua, él lo dijo en eso, del 539 al 330 a.C. Luego vino el imperio griego, que fue del 330 al 167 a.C. Y finalmente el imperio romano, que fue del 167 hasta el 476 ya después de Cristo. ¿Ya? Entonces, el 167 decreció hasta cero y luego suma de 0 hasta 467 el imperio romano. Entonces, Daniel no supo exactamente los nombres de estos imperios, ni tampoco las fechas, pero a través de los tiempos se cumplió. Entonces, se cumplió tanto lo que él predijo, que el Señor le permitió que dijera de la estatua con respecto a estos imperios, ¿verdad? Este tiempo fue llamado el tiempo, es llamado el tiempo de los gentiles, porque aquí vemos, gobernando todos estos grandes imperios, no eran el pueblo de Israel. Por el contrario, el pueblo de Israel estuvo en Babilonia preso, cautivo, luego retornó, pero realmente no era quien estaba en sí gobernando, sino fue gobernado a través de todo este tiempo. Entonces, este tiempo se ha llamado el tiempo de los gentiles. Entonces, también vemos ya en la división que como vemos en la Biblia, que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Pero no quiere decir que Malaquías fue el último profeta realmente, porque puede verse, o algunos lo han hecho ver de esa manera, que Malaquías es el último libro, el último profeta, porque ahí termina el Antiguo Testamento. Pero realmente recordemos que Jesús vivió bajo la ley. Hasta la muerte de Jesús existió la ley. Con la muerte de Jesús acaba el periodo de la ley y comienza el periodo de la gracia, la cual estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús es el otro de los profetas. Hasta ese momento, Jesús es el último de los profetas, podríamos decirlo de alguna manera. Y entre Malaquías bueno, Jesús, pero antes de Jesús vino otro profeta que fue Juan el Bautista. Y entre Malaquías y Juan el Bautista aproximadamente hubo 400 años. Ahí no hubo más profetas, hubo un silencio. El Señor Dios no se pronunció a través de nadie hasta que vino Bautista. Entonces aquí se puede ver que fue un periodo que Dios estableció ya preparando la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí es donde entonces entre Malaquías y Juan el Bautista, que fue otro profeta intermedio y después vino Jesús, ahí es el periodo como decíamos, intertestamentario, porque está entre los testamentos, ¿verdad? Porque ahí ya vienen los 4 testamentos, del Nuevo Testamento, los 4 evangelios donde se habla ya de la vida de Jesús. Entonces, la historia nos cuenta que en este periodo interesante se escribieron varios libros, los cuales por los judíos fueron llamados apócrifos, porque fueron más historias ya vivenciales y no inspiradas por Dios, pero se escribieron varios libros. Entonces en la Iglesia Católica aparecen varios libros y se llaman apócrifos. Están incluidos dentro de la Biblia Católica, pero realmente no fueron inspirados por Dios. Al leerlos se nota que no hay divinidad en ellos, sino son inspiración humana. Y es historia judía realmente, ¿verdad? Entonces, bueno, Judá fue cautiva y se levantó entonces el imperio medo-persa y después se levantó el imperio griego, que recordemos también, hablamos ya, fue cuando vino Alejandro Magno, el gran Alejandro, conquistó mucha tierra. Él dijo que había conquistado el mundo, pero ha sido uno de los mayores conquistadores realmente en muy poco tiempo. Recordemos que él tomó el reinado de 20 años y murió siendo de 33 años. En 13 años conquistó y hubo en su mente mucha genialidad para atacar a sus enemigos y derrotarlos, porque no fue siempre en campo abierto.
se dice que había una región tan alta que era difícil y él ordenó que sus soldados hicieran como un terraplén paralelo y bueno, cosas así para alcanzar y derrotar a sus enemigos. Pero bueno, entonces esa muerte prematura de Alejandro Magno hizo que el imperio se dividiera, ese gran imperio se dividiera en cuatro. No lo sucedieron sus hijos porque habían sido asesinados. Entonces, este proceso fue en manos de sus generales. Entonces, cogieron las regiones de Egipto, Siria, Macedonia y Helénica. Tenemos en la historia, leyendo en el libro de Daniel, en el capítulo 11 de Daniel, se narra algo al respecto, que también hizo parte de todo lo que se predecía, ¿verdad? Leemos acá que dice, los reyes de Siria se conocen en la historia como Seleucidas, llamados así por Seleuco, 312 a 281 a.C., general del ejército que se ganó el gobierno de esa porción del imperio de Alejandro. Este es uno de los que ganó en general. Y dice que Seleuco I tuvo como su capital Antioquía y le puso ese nombre en honor a su padre Antíoco. Interesante, historia que no aparece tan marcada en la Biblia, pero mirándolo y en el terreno, por decirlo así, ya se encuentra más evidencia. Dice que en los días de Pablo era la tercera ciudad del mundo, Antioquía. Ya estamos hablando un poquito del Nuevo Testamento. Y allí fue donde los seguidores de Cristo recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Y esto lo encontramos en Hebreos 11:26. Entonces se van corroborando cosas que 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué interesante. Entonces se va compaginando y vamos viendo, descubriendo cosas que son buenas para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ya después de este periodo, bueno, ya viene otro periodo que se llama el periodo de los macabeos. Y los macabeos miramos que el Seleucida, ¿verdad? Devastó a Jerusalén. Era un gran enemigo, acérrimo. Malo, dice que era un perseguidor y profanador. Llegó a un extremo terrible este señor. Dice que se dice que un cerdo en el templo. Profanó el templo de Dios. Esto está en Daniel lo profetizó. Está en Daniel 11:31. Y haciendo un relato igual, dice más o menos porque sin saberlo, Daniel escribía estas cosas, pero hoy haciendo toda la reconocimiento y recopilación de la historia coinciden todas estas cosas. Dice, Antíoco Epífanes fue un traidor degradante. Daniel 11 lo describe su rivalidad con Egipto. Regresó de Egipto con gran riqueza y volcó su ira sobre Israel. Salió en otra expedición nuevamente e invadió Tierra Santa. Esta vez sus ejércitos profanaron el santuario y quitaron el sacrificio continuo. Es interesante esas palabras. El sacrificio continuo, eso lo traía siempre el pueblo de Dios. En su lugar, la abominación desoladora. Entonces, ahí es donde dicen que él quitó o hizo un sacrificio totalmente diferente a lo que el Señor había puesto. ¿Qué pasó con los judíos? Somos humanos y suceden cosas, infortunadamente o desafortunadamente. Pero bueno, dice que la respuesta de los judíos se lee en los versículos 32 y 35, Daniel 11, 32, 35, pero más o menos es algo así como que los que se negaron a seguir y que decidieron seguir a Jehová Dios,
fueron amenazados, fueron seducidos y de allí algunos, ¿verdad? Se les prometió dinero y posición para que no estuvieran en contra, en oposición. Muchos aceptaron. ¿Por qué? Porque estaba su vida de por medio. Entonces, él quería tenerlos a todos de su lado y logró convencer a algunos o muchos con posiciones en el gobierno y con dinero. Otros, por el contrario, los verdaderos, en aquel momento hijos de Dios, se mantuvieron firmes y porque realmente en su corazón estaba el conocimiento de Dios. Aquí vemos también cosas como que hoy en día vemos lo mismo, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Estos actuaron, lucharon por esa libertad de los hijos de Dios, pero muchos murieron como mártires. Entonces, esta profecía califica en ese momento a los macabeos que se resistieron a esa profanación. Ellos tienen una celebración hoy en día por esos macabeos que tuvieron ese valor, pero no estamos muy lejos porque después cuando hoy en día tenemos ese ofrecimiento de parte de Dios para todos, hacer decisión de fe. Aquellos que no lo han hecho es mejor que lo hagan de una vez. No esperar. ¿Esperar a qué? Hacer la decisión y comencemos el cambio en nuestra vida. No esperar a cambiar para hacer decisión. Quizá no van a tener tiempo. Pero cuando venga el Señor Jesús por su iglesia, que hayamos sido levantados los que queden, van a tener problemas. Van a tener dificultades y va a ser algo como lo que acabamos de ver que ya sucedió. Los que renieguen de Dios vivirán, irán a tener algunas cosas buenas en ese mal gobierno del anticristo. Pero los que se nieguen pagarán con su vida. Los que sigan al Señor ya después del arrebatamiento. Va a haber, y lo estamos viendo antes de que venga el Señor, hoy en día, algo que va a ser muy parecido. Y yo me lo imagino muy terrible, porque ya no vamos a tener, ¿cómo se llamaría? Preferencia, no, buen trato como lo tenemos hoy en día, pero ya vemos esa diferencia. Ya se viene el nuevo orden mundial, ya están imponiendo cosas, ya se vino esta pandemia, ha pasado lo que menos hemos imaginado, ¿verdad? Ha muerto mucha gente supuestamente de virus que realmente no ha sido de virus, porque se está moviendo mucho dinero y una cosa con la otra. Están pasando cosas. Terrible, ¿verdad? Se muere el familiar y nadie lo puede ver porque así dijo el gobierno que hay que envolverlo y quemarlo. Y muchas cosas parecidas. Y veremos, pero ya cambió. Ya vino la famosa vacuna que no quita el virus, que supuestamente aumenta las defensas, pero igual te va a dar el virus. Y lo hemos comprobado. Muchos vacunados, que les da, pero les da más liviano. Bueno, creámosle, ¿verdad? Pero muchos vacunados con doble dosis, y lo hemos visto en nuestras familias, han fallecido. Entonces, es lo que el Señor dice, no es lo que la humanidad quiere, lo que el hombre propone y dice. Es como el Señor así lo ha dispuesto por su pueblo. Él llama a su presencia en el momento que Él así lo desee. Puede tener las 2 vacunas, puede tener después los 50 días, ya están inventando que la tercera vacuna. Y yo me imagino aquí en mi ignorancia, sin manejar tanto, la cantidad de dinero que se está moviendo detrás de todo esto. Porque son millones y millones de vacunas en más de 100 países y todo el mundo peleándose las vacunas, ¿verdad? Y eso vale un dinero. Pero tras de eso viene, como dije, un gran negocio. Ahora, ¿qué está pasando? Que ya han vacunado una gran población, pero aún sigue habiendo muertos. El virus sigue, no va a parar por ahora. Entonces ya los que no estén vacunados o no estemos vacunados, entonces si no hay un carnet que me respalde, no voy a poder comprar, no voy a poder viajar, ya hay limitantes. No le veo yo sentido. Estamos ya comenzando a padecer ciertas cositas que van a suceder después que haya el arrebatamiento de estas cosas. Pero allí no va a ser con un carnet. Ya el carnet lo están falsificando. Ya todo el mundo
que quieren tener un carné falso de que fue vacunado, cosa que no es correcta, ¿verdad? Pero ya lo están haciendo, ya hemos visto, falsificaron las pruebas para decir que yo no tengo, que ya me hice el examen y no tengo COVID para poder entrar a otros países. Ya lo hicieron, comprobado en España, muchos entraron con resultados negativos, falsos. Ahora estamos en el proceso del famoso carnet de vacunación e igual está pasando. Ya está falsificado, pero ya está la exigencia. El que no tenga el famoso carnet de vacunación, ya estamos privados de muchas cosas ya. ¿A dónde vamos a dar? Entonces, miremos los tiempos que estamos pasando. El Señor nos está mostrando en un abrebocas lo que pasará después. Algo similar va a pasar después de la venida de Cristo. Cuando Él venga por nosotros, cuando venga por su iglesia, qué delicia. Y lo decía en el mensaje ayer, vamos a una vida eterna, donde no vamos a tener nada de estos problemas. Está dicho en la Biblia. Qué hermosura. Al lado de nuestro Padre Celestial, en la ciudad soñada, en el paraíso, ¿verdad? Y los que queden aquí, después del arrebatamiento, van a tener este tipo de cosas, pero ya no va a ser un carné, ya no van a poder falsificar porque ahí sí vendrá el chip, el famoso chip, que va a ser instalado en la frente, o no sé dónde irán, pero ya eso está escrito en la palabra. Y el que no tenga eso, el que no se someta a eso, va a tener problemas. El que no tenga la marca de la bestia, del anticristo, encerrarse en su casa hasta morir porque todas las puertas se le cerrarán. También estamos viendo el famoso chip, ya está implantado. Ya hay muchas personas en Europa en prueba y que tienen dinero y que se creen, ¿verdad? Que son los chachos, ya tienen el famoso chip. Ahí está todo. Cuando le consignan el dinero de su trabajo, se queda registrado allí. Entran a un cine, no tienen que estar pagando, recibiendo tarjeta, entregando nada. Cruzan, automáticamente de ahí es descontado su entrada. Se le conoce toda su vida personal, fecha de nacimiento, todas esas cosas, ¿verdad? Eso ya lo estamos viendo. Ya el chip está en prueba. Entonces, todas estas cosas que están escritas en el Apocalipsis, que van a pasar, pero ya las estamos viviendo de una manera un poco más superficial. Entonces es para que estemos alerta, para que estemos atentos y siguiendo la palabra del Señor. Estamos aquí preparándonos y que debe ser la mejor preparación para lo que viene. Que cuando nos llegue la muerte física, esa sea la transición para una mejor vida eterna. Es la invitación para todos. Por ahora, pues tranquilos, el Señor nos está dando podría decir yo a sus hijos, una gran vida, ¿verdad? Hay que estar tranquilos, tenemos los elementos básicos para vivir, gracias a Dios. Él está mostrando lo que va a ser en menos escala, lo que va a pasar en gran escala, para que el mundo vea lo que va a pasar. Muchos no lo entienden, muchos no lo entenderán. Nosotros que leemos su palabra y que le seguimos, estamos viendo cómo todas estas cosas van a pasar. Peor aún, peor. Entonces, bueno, ya miramos los macabeos que nos dieron ese ejemplo. Ahora, después vino el Imperio Romano que lideró y fue liderado por el gran general Pompeyo, se tomó a Jerusalén y luego vino también Herodes, varias generaciones y termina en Herodes. Hemos escuchado mucho del rey Herodes, que fue el grande, y bajo este gobierno fue que nació el Señor Jesús, el rey Herodes. Entonces, todo este tiempo fue una clara señal que Dios dio 400 años de silencio para ir ya preparando el camino de la venida del Señor Jesús. Este Herodes quiso congraciarse con el pueblo, para ganarse la voluntad reedificó el templo, ¿verdad? Pero al final terminó matando a los niños en Belén.
Recordemos toda esta historia del Nuevo Testamento, pero ya eso es parte de cuando el Señor Jesús nació. Aún seguimos bajo la ley, pero ya el Señor Jesús comenzó su vida en la tierra. Entonces, Cristo ahí se convierte en el centro de muchísimas profecías cumplidas, ya profecías mesiánicas. Mesiánicas porque viene de Mesías. El Señor Jesús es el Mesías. Ahí con el nacimiento de Él se cumplieron todas aquellas que ya venían a través del Antiguo Testamento, siempre lo dijimos, en una forma muy implícita. El Señor Jesús desde el principio Dios lo mostró, ¿verdad? Desde cuando hizo enemistad entre la mujer y la serpiente y dijo que la simiente de la mujer, la simiente, el hijo que vendría, el Señor Jesús, ya ahí estaba mostrando implícitamente al Señor Jesús. También la muerte de Abel ya mostró cuál debía ser el sacrificio que había que hacer si el pueblo, pues ya habían pecado, ¿verdad? Entonces el pueblo tenía que hacer sacrificios y si no se enderezaba, iba a su hijo, había derramamiento de sangre. Ya desde un principio también Dios mostró todas estas cosas, ¿verdad? Con el arca de Noé también destruyó a todos, solamente comparándolo de pronto con el arrebatamiento, salvó a la familia, la verdadera familia de Noé, los demás todos bajo el agua. Y así, a través de, nos podemos quedar aquí largo rato, todas las representaciones que hubo del Señor Jesús a través de la historia del Señor, mostrándole al pueblo que quería, ¿verdad? Que enderezaran su camino. Pero bueno, se realizó la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo. De aquí en adelante, pues ya vemos la historia de Él, donde Él mismo habla y en muchas partes dice, siempre Él cumpliendo, ¿verdad? Dice, como escrito está, y para que se cumpliesen las escrituras. Ya comenzamos a repetir, como escrito está, como escrito está. Ya esas cosas, vemos que hace énfasis en que se cumplieron tantas profecías. Y aquí en adelante se van a cumplir muchas que faltan todavía. Faltan profecías que están en la Biblia que no se han cumplido y es de lo que acabamos de hablar hace un momentico precisamente, ¿verdad? Del arrebatamiento, el anticristo, el sufrimiento y tantas cosas que se vienen. Pero si no ponemos cuidado, si no hacemos, como el Señor nos dice, una vida en su camino, vamos o van a tener problemas aquellos, ¿verdad? Entonces, se mencionamos al rey Herodes, que bajo este gobierno nació el Señor Jesús. Y en aquella época, entonces, ya la religión judía estaba dirigida por un concilio. Eran 71 miembros que se llamaba el Sanedrín. Entonces ya habían partidos religiosos y también la parte civil gobernaba. Entre estos vemos, en la parte civil tenemos los fariseos. Hemos hablado también de los fariseos, una secta muy estricta de la ley de Moisés. Querían cumplir la ley de Moisés. También están los saduceos, que eran los ricos, los materialistas, los que podían también dar órdenes y exigir, porque tenían dinero. Y también se destacaban los escribas. Estos eran los doctores de la ley, eran los que conocían la ley supuestamente, pero no estamos lejos, torcían, unos torcidos que torcían la ley, lo estamos viendo y más en nuestro país ahora, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad de justicia, qué desastre, ¿verdad? Entonces, interpretaban la ley y hacían falsas tradiciones y falsas interpretaciones. Bueno, entonces se ha visto siempre la humanidad va a mantener ese mismo, es como la ola del mar. Va y viene, son olas diferentes, olas grandes, olas pequeñas, olas que avanzan más sobre la playa, pero son olas. E igual la humanidad ha sido así, igual estamos viviendo estos días así y el Señor nos está anunciando ya su segunda venida. Entonces, para que estemos atentos. Entonces ya ahora vamos a ver más adelante los 4 evangelios que hablan sobre el nacimiento de Jesús, un tiempo también que no habla del Señor Jesús, no, nadie tenemos conocimiento de esa edad,
de los 12 años a los 30, que es cuando ya el Señor Jesús reaparece y comienza su ministerio, ¿verdad? Pero ya más adelante vamos a tratar ese tema. El tiempo se acabó, todo esto hace parte de la historia, pero hace también parte de todo lo que el Señor nos está mostrando, para que analicemos y miremos estas cosas a la luz de la palabra. Les invito, vamos a cantar Josué capítulo 1, versículo 8. Muchos hemos cantado por mucho tiempo también estos versículos que aparecen en la Biblia. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, y mi versículo favorito es el que sigue, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, que el Señor nos bendiga a todos en este día. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios y Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy ponemos este día en tus manos para que nos cuides y nos protejas todo lo que hagamos bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y hasta una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga.